Bueno, para aclarar algunas dudas que por ahí surgieron, por ahí me hicieron llegar y por algunos comentarios más bien a la hora de las tareas. Ajá. Vamos a darle un repaso a esto de las reglas de vuelo. Ajá. Ya quedamos que eran reglas de vuelo BFR y IFR. Donde creo que está el problema es en los mínimos que representan cada una de estas, ¿no? Vamos a ir recorriendo este asunto. De entrada, pues bueno, vamos a reiniciar. Reglas de vuelo BFR y IFR. O- o- Vamos a ver, ¿qué son las reglas de vuelo BFR? Bueno, por partes. Debemos de dejar bien sentado que BFR es la abreviatura que se asigna para las reglas de vuelo visual. Por las siglas en inglés se le llama así BFR, que significa Visual Flight Rules. Son el conjunto de normas contenidas en el reglamento de circulación aérea que establecen las condiciones suficientes para que el piloto pueda dirigir su aeronave, navegar y mantener la separación de seguridad con cualquier obstáculo con la única ayuda de la observación visual. En este punto, ajá, los niveles semicirculares para los BFR, ajá, tienen como objetivo ayudar al Flight Information Service a prever o mantener separación vertical entre las aeronaves en vuelo y, de alguna otra manera, prevenir en lo posible los peligros de colisión. Generalmente se toman más o menos a partir de los 3.000 pies de altura y operan de la siguiente manera, que ya creo que eso ya lo habíamos establecido muy claro. Todas aquellas aeronaves que vuelen con rumbo comprendido entre 00 y 179 les corresponderá volar niveles semicirculares impares más 500. Todas las aeronaves que vuelen con rumbo comprendido entre 180 y 359 les corresponderá volar niveles semicirculares pares más 500. Comentábamos por ahí, si yo vuelo en términos generales para que lo pudieran ubicar, si yo vuelo hacia el Golfo o con esa dirección preponderante, volaré entre los rumbos comprendidos entre 00 y 179, por tanto, mis altitudes deberán ser impares más 500. Si yo vuelo hacia el Pacífico, o predominantemente hacia el Pacífico, pues entonces estaré volando rumbos comprendidos entre 180 y 359, por lo que mi altitud deberá ser par más 500. Esos son los famosos niveles circulares. Ahora, los mínimos meteorológicos para BFR. Aquí es donde empezamos a parir chayotes, que es donde tengan las dudas. Excepto cuando se tenga permiso de la autoridad aeronáutica, todas las aeronaves que vuelen BFR deberán observar los valores de techo y visibilidades iguales o superiores a los señalados para operar en condiciones BMC, que son condiciones meteorológicas visuales, como vemos en esta tabla. Aquí me dice, en función a la clase de espacio aéreo, eh, va a ser la cantidad de distancia de las nubes y la visibilidad de vuelo que debo de tener, ¿no? En el caso, empezamos desde los espacios Bravo, debe estar libre de nubes, ajá, la distancia de las nubes, visibilidad de 8 kilómetros o 5 millas terrestres, arriba de los 10.000 pies, por ahí alguien le puse por ahí, eh, es por altitudes también como se da, entonces aquí son 5 kilómetros, ajá, por debajo de los 10.000 pies. Dentro de las inmediaciones de un aeródromo civil, un techo de nubes de 1.500 pies y una visibilidad de 3 millas terrestres. Cuando se vuela, por decir, en espacios Charlie, Delta y Echo, bueno, pues estás hablando que la visibilidad horizontal con respecto a las nubes será de 1 milla, la de verticalmente 1.000 pies. Ajá. Esta no creo que tengamos mucha bronca porque sí la pusieron bien. Creo que yo, donde vamos a ahondar un poquito más es en las reglas IFR, ¿no? Aquí tenemos lo que son los BFR, 1.500 pies, 5 kilómetros, 1.500 pies, 5 kilómetros en el vuelo BFR nocturno, y el BFR especial, 1.000 pies y 3 kilómetros, ¿no? Básicamente son las que tenemos como mínimos. Para el BFR no hubo problema. Para el IFR fue donde ahí empezamos a ver discrepancias. Aquí dice mínimos operacionales para un aeropuerto BFR, excepto cuando lo autorice la ATC,
En los vuelos BFR ninguna aeronave entrará a la ATZ, que es la zona de tráfico de aeródromo o circuito de tránsito, ni despegará o aterrizar si la visibilidad en tierra es inferior a 3 millas y si el techo de nubes es inferior a 1500 pies. 1500 pies, 3 millas. Esa es los mínimos operacionales para un aeropuerto BFR. Las alturas mínimas para los vuelos BFR nos dice que cuando se tenga permiso del ATC, los vuelos BFR mantendrán las siguientes alturas mínimas. Sobre áreas pobladas, terreno montañoso, 300 metros o 1000 pies por encima del obstáculo más alto que se haya situado en un radio de 2000 pies. Sobre terreno plano o sobre el mar, 150 metros o 5000 pies sobre tierra y agua. Los cambios de BFR a IFR son permitidos cuando se esté efectuando un vuelo BFR y se desee cambiar a vuelo IFR. El piloto de la aeronave deberá, primero, estar capacitado para volar IFR, segundo, transmitir los cambios correspondientes del plan de vuelo a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo, recabar la autorización de la dependencia apropiada del servicio de control de tránsito aéreo si lo hubiera conforme al procedimiento establecido y ajustarse a las reglas de vuelo por instrumentos o IFR, ¿no? ¿Qué son las reglas de vuelo IFR? Aquí es donde empezamos a platicar. Nos dice aquí, las llamadas reglas de vuelo instrumental o reglas de vuelo por instrumentos son conocidas con las siglas IFR por sus siglas en inglés, que son Instrument Flight Rules. Son el conjunto de normas y procedimientos recogidos por el Reglamento de Circulación Aérea, por los Reglamentos de Tránsito Aéreo, que regulan el vuelo de las aeronaves con base en el uso de instrumentos para la navegación, lo cual implica que no es necesario tener contacto visual con el terreno, como ocurre con el método de navegación BFR, ¿no? Esto creo que está muy claro. Aquí los niveles semicirculares. Bueno, dice, los niveles semicirculares para los vuelos IFR a los cuales se les da separación vertical de 2000 pies entre cada nivel, ya sea par o impar. Toda aeronave que vuele un rumbo comprendido entre 0, 0 y 179 le corresponderá volar niveles semicirculares impares. Todas las aeronaves que vuelen en un rumbo comprendido entre 180 y 359 les corresponderán niveles pares. A partir de 280 o 290, generalmente es 290, el ATC establece separaciones verticales de 2000 pies entre las aeronaves para efectos de separación y evitar colisiones. Los mínimos meteorológicos IFR, aquí es donde tienen que echarle coco. Los vuelos IFR se ajustan a los siguientes mínimos meteorológicos: a los valores mínimos de visibilidad y techo publicados iguales o superiores para los procedimientos IFR de llegada en los aeródromos civiles. Para los despegues, al valor RBR o visibilidad reportada igual o superior a los mínimos publicados o a la distancia equivalente mediante el conteo de las luces de pista en el sentido del despegue y desde el puesto de mando de la aeronave. Cuando a la aeronave se le haya autorizado previamente o requiera de mínimos meteorológicos superiores a los publicados, especificados en su manual de operaciones, se podrá ajustar a los mismos, pero deberá comunicarlo oportunamente a la dependencia ATS correspondiente antes de iniciar el procedimiento IFR de que se trate. En este caso, los mínimos meteorológicos IFR de aeródromo son básicamente los que vamos a tener establecidos aquí en su manual. Aquí tenemos los visuales, ya los visuales ya no tenemos bronca. Aquí dice, fíjense bien, pero aquí lo tenían ustedes, fuera de espacios, dentro de espacios aéreos controlados y fuera de espacios aéreos controlados, a una altitud por encima de los 3000 pies o 1000 pies sobre el terreno, lo que resulte más alto. La distancia de las nubes es 1 milla, la distancia vertical con respecto a las nubes 1000 pies y la visibilidad de 5 millas. En el caso de aquellos espacios aéreos controlados a una altitud igual o inferior a 3000 pies o 900 metros o 1000 pies sobre el terreno, lo que resulte más alto, la distancia de las nubes debe ser libre de nubes a la vista de tierra o de agua y la visibilidad debe ser de 1 milla. Esos son los mínimos BFR. Los mínimos de despegue BFR son los que me marcan aquí. Dice, excepto cuando la autoridad de control lo determine, el control de tránsito aéreo, el vuelo BFR no despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo dentro de una zona de control ni se entrará en la zona de tránsito de aeródromo en el circuito de tránsito de dicho aeródromo si el techo de nubes es inferior a 1500 pies y la visibilidad en tierra es menor de 5 millas o menor de 3 millas si así lo prescribe la autoridad.
competente, como en caso de México, que son 3 millas. Aquí está lo que decía de la separación, ¿no? Con respecto al punto más alto, ajá, debemos de pasar nosotros por encima, cuando se opera por encima de 3.000 pies, en base a esta tabla de niveles, pero aquí está lo que decíamos, 1.000 pies sobre un radio de 2000, ¿no? O sea, en este caso, dentro de ese radio de 2.000 pies, el avión deberá pasar cuando menos a 1.000 pies sobre el obstáculo más alto. En cualquier otro lado que no sea una población o que no sean lugares habitados, se puede mantener 500 pies sobre el obstáculo más alto, ¿no? De arrancan los famosos 1.500 pies de un lado a 1.500 pies del otro, ¿no? Esas son, está ahí no creo que haya bronca, porque cuando mandaron algunos las imágenes las mandaron correctamente, a excepción de por ahí uno o dos que de repente me pusieron esto para todo y esto para IFR, ¿no? O esto para todo y esto lo omitieron, ¿no? Acuérdense que es de los 1.000 pies para arriba, de los 1.000 pies para abajo, ¿no? O sea, entonces es importante tener esa referencia. Ahora, en el caso de los niveles de los mínimos IFR, esos estaban aquí, muchachos, excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje o cuando lo autorice expresamente la autoridad competente, los vuelos IFR se efectuarán a un nivel que no sea inferior a la altitud mínima de vuelo establecida por el estado cuyo territorio se sobrevuela, o en caso de tal altitud mínima de vuelo no se haya establecido, deberá ser sobre terreno elevado en áreas montañosas a un nivel de por lo menos 2.000 pies, o 600 metros, por encima del obstáculo más alto que se hay dentro del radio de 5 millas con respecto a la posición estimada de la aeronave. En cualquier otra parte que no sea terreno elevado o área montañosa, a un nivel de por lo menos 1.000 pies o 300 metros por encima del obstáculo más alto que se haya dentro de un radio de 5 millas. Esos son los mínimos, no había más bronca. Luego vienen los niveles de crucero, ya sabemos que pares y nones hacia un lado hasta el 290, que a partir de ahí empiezan en 2000, a menos que sea un espacio aéreo de categoría RBCM, ¿no? En el caso del plan de vuelo, ya el plan de vuelo ya lo habíamos desmenuzado, ya lo habíamos platicado. Ajá, vamos a hablar de las señales. En este caso, ¿qué son las señales? Las señales son aquellos elementos que de alguna otra manera permiten comunicar una situación fuera de lo normal dentro de una aeronave. Las siguientes señales que ustedes van a conocer tendrán significados muy específicos que se utilizan solamente para fines bien indicados, ¿no? Que puedan, para evitar que puedan confundirse con cualquier otra cosa. Tenemos aquí las señales de socorro y urgencia. ¿Cuáles son las señales de socorro y urgencia? Bueno, las siguientes señales se van a utilizar de manera individual o de manera conjunta, pudieran ser utilizadas de esta manera, eh, para indicar que la aeronave tiene una amenaza, grave e inminente, y que se pide ayuda inmediata para esa aeronave. En este punto podemos decir que es cuando la aeronave tiene un riesgo inminente que afecta la seguridad de la aeronave y de sus ocupantes, y que se está pidiendo en ese momento que lo ayuden, ¿no? En este caso tenemos las siguientes: el grupo SOS, que es el código Morse, y que está compuesto de 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, y se transmite por radiotelegrafía o cualquier otro medio que permita hacer señales de este tipo, como puede ser señales visuales con una lámpara o con un espejo, ¿no? La palabra Mayday, transmitida por radiotelefonía, en este caso, repetida 3 veces también. Acuérdense que Mayday viene del término francés Mayday, que es ayúdame por favor, o sea, es un derivado de ahí, entonces no es una palabra americana, es una palabra francesa, un derivado de esa palabra francesa, y en este caso pues es transmitida por radiotelefonía y mandándola 3 veces, ¿no? Se pueden lanzar cohetes o bombas que proyectan luces rojas lanzados a uno a cortos intervalos. Esto puede ser cuando existen náufragos que están en balsa o sobrevivientes que están en tierra, o una luz de bengala roja con paracaídas, ¿no? Podría ser cualquiera de estos elementos. En el caso de las señales de urgencia son usadas
cuando la aeronave tiene, más bien no la aeronave, sino... Ok, vamos a hablar entonces de las señales aeronáuticas, pero bueno, aquí les cambié un poquito el texto. Eh, Aquí nos dice que, bueno, bajo el nombre de señales aeronáuticas se agrupa un conjunto de procedimientos de muy diversa índole, que incluyen las siguientes señales: socorro, urgencia, de advertencia y vuelos en espacio aéreo de carácter especial, de tránsito de aeródromo para maniobrar en tierra, de búsqueda y salvamento y de interceptación. Al observar o recibir cualquiera de las señales que se van a describir a continuación, una aeronave actuará de conformidad con la interpretación que se le da a la señal. Estas señales que se utilicen tendrán el significado que se indica y se emplearán solamente para los fines indicados. No se podrán usar ninguna otra señal que pueda confundirse con ellas. No obstante, ninguna de las disposiciones sobre señales impedirá a toda aeronave que esté en peligro use cualquier medio que pueda disponer para atraer la atención, dar a conocer su posición y obtener auxilio. Para empezar, es necesario indicar que en una emergencia se clasifican las siguientes condiciones: socorro, que es de peligro, que ya lo dijimos, es aquella que se requiere ayuda inmediata y que afecta la inseguridad e integridad de una aeronave; urgencia, que afecta la seguridad o integridad de una persona o vehículo a la vista, pero no altera la seguridad de mi aeronave. En este caso, socorro, pues dice, condición de estar amenazado por un riesgo serio e inminente y requieres ayuda inmediata. Urgencia, condición que afecta a la seguridad de una aeronave, vehículo, persona a bordo o que está al alcance de la vista, pero que no exige ayuda inmediata. O condiciones de peligro, se considera que son, por ejemplo, los daños estructurales de fuego, el fuego a bordo, los fallos mecánicos importantes, las situaciones de falta de control de la aeronave, etc. Esas son condiciones de peligro. Por su parte, las de urgencia están relacionadas con el mal tiempo, las aeronaves extraviadas, la escasez de combustible, las enfermedades a bordo. También se consideran emergencias los secuestros aéreos, aquellos actos hostiles que se efectúan a bordo y que sean susceptibles a afectar la seguridad de la aeronave o de sus ocupantes. Hay que recordar que en el caso de emergencia un piloto puede dejar de cumplir las reglas establecidas y es fundamental no dudar en solicitar ayuda si se encuentra en una situación de emergencia. Las señales de socorro, ya lo mencionábamos, son las siguientes: o sea, el SOS en código Morse, Mayday repetido 3 veces en radiotelefonía, cohetes o bombas que proyectan luces rojas lanzados uno a uno a cortos intervalos, o una luz de bengala roja con un paracaídas. Tenemos las señales de urgencia. En el caso de las señales de urgencia, puede ser apagando sucesivamente los faros de aterrizaje o apagando y encendiendo sucesivamente las luces de navegación, de forma tal que se distingan de las luces de destello de navegación. Las señales siguientes usadas conjuntamente o por separado significan que una aeronave tiene que transmitir un mensaje urgentísimo relativo a la seguridad de un barco, aeronave u otro vehículo o de alguna persona que está a bordo a la vista. Una señal hecha por radiotelegrafía o por cualquier otro medio de señales consistente en un grupo de 3 letras X, o en radiotelefonía la palabra PAN repetida 3 veces. En el caso de las comunicaciones de socorro y urgencia, eh, básicamente el servicio de alerta se detalla los procedimientos de comunicación, socorro y urgencia en radiotelefonía. No obstante, un piloto que esté en contacto con una dependencia de CTA u otra dependencia de ATS que se encuentre en cualquiera de estas condiciones de socorro u urgencia decidirá si emplea en su comunicación inicial la señal repetida perfectamente 3 veces de Mayday o perfectamente repetida 3 veces de PAN. Estas comunicaciones tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra comunicación, imponiendo la señal Mayday silencio de radio y la PAN atención a todas las estaciones para que no interfieran. Normalmente se debe comunicar con la frecuencia de contacto con los servicios de tránsito aéreo, a menos que estos indiquen otra cosa. También puede utilizarse las frecuencias de emergencia consideradas de 121.5 MHz en VHF o 243.0 MHz en UHF o 2182 kHz en HF, o eh, mandar la señal a través de 500 kHz, que es en radiotelefonía. En este caso, las señales visuales empleadas para advertir a una aeronave no autorizada que se encuentra volando en una zona restringida, prohibida o peligrosa, o que está a punto de entrar en ella, ¿no? De día y de noche, una serie de proyectiles disparados del suelo a intervalos de 10 segundos que al explotar produzcan luces o estrellas rojas y verdes indicarán a toda aeronave no autorizada
que está volando en una zona restringida, prohibida o peligrosa, o que está a punto de entrar en ella y que la aeronave debe tomar las medidas necesarias para remediar esa situación, para salir de esa área. En el caso de las señales luminosas para el control de tránsito de aeródromo, a ver, vamos por partes. Aquí, este tipo de señales se van a utilizar cuando existen casos de falla de comunicación. En el caso de un controlador, el tránsito aéreo mediante señales, en el caso de controlar el tránsito aéreo mediante señales luminosas, el personal de la torre de control emplea un sistema de señales que emite es una especie como de reflector que emite un haz de luz rojo, blanco, verde. No obstante, hay que tener en cuenta que los pilotos pueden no estar mirando hacia la torre en el momento en que la señal les sea dirigida y que estas señales están prácticamente limitadas a desaprobar o aprobar las acciones anticipadas de los pilotos, no existiendo información suplementaria o aclaratoria. Por lo tanto, las señales para el tránsito de aeródromo se clasifican como señales efectuadas por la torre del control de aeródromo y con luces corrientes o señales efectuadas por la torre del control del aeródromo con luces pirotécnicas. Estos procedimientos son empleados por las torres de control de tránsito aéreo para dirigir normalmente aquellas aeronaves que no están equipadas con radio o en caso de falla de comunicación parcial o total. El acuse de recibo por parte de la aeronave, nosotros ya sabemos que puede ser de dos tipos, o sea, ya sea de día o de noche. De día es alabeando en el aire, es alabeando las alas, es decir, subiendo y bajando las alas, y de noche, encendiendo y apagando dos veces las luces de navegación o de posición. En el caso de estar en tierra, pues es moviendo los alerones arriba y abajo, ajá, y eso sería de día, y de noche igual, prendiendo y apagando dos veces las luces de navegación. Aquí nos dice aeronaves en vuelo, dice, durante las horas de luz diurna balanceándose las alas de la aeronave, esta señal no debe esperarse que se hagan los tramos básicos ni final de la aproximación. Y durante las horas de obscuridad, emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la aeronave, o si no se dispone de ellos, encendiendo y apagando dos veces las luces de navegación. En el caso de las aeronaves en tierra, moviendo los alerones o el timón de dirección, y durante las horas de obscuridad, emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la aeronave, y si no se dispone de ellos, encendiendo y apagando dos veces las luces de navegación. En el caso de la torre nos va a mandar estas señales básicamente con luces que van a dar una indicación. En el caso, sí, por decir aquí, vamos a explicar el cuadrito, ¿no? La luz es de color verde fija. A las aeronaves en vuelo significa autorizado a aterrizar. A las aeronaves en tierra, autorizado para despegar. Una luz roja fija, cede el paso a las otras aeronaves y siga en el circuito. Esto es a las aeronaves en vuelo. A las aeronaves en tierra es alto. Serie de destellos verdes para las aeronaves que están en vuelo y regrese para aterrizar. Y a las aeronaves en tierra es autorizado para rodaje, ¿no? Serie de destellos rojos, aeródromo peligroso, no aterrice. En tierra, apártese del área de aterrizaje en uso. Destellos blancos, aeronaves en tierra, en vuelo, perdón, aterriza en este aeródromo y diríjase a la plataforma. Y una vez en tierra, regresa al punto de partida del aeródromo, ¿no? O sea, esto lo van a mandar los controladores con una especie de reflector. Más adelante, por ahí vamos a ver un video anexo en donde aparece como unos controladores están usando esto, ¿no? Aquí tenemos básicamente cómo son las señales de tránsito de aeródromo en función a las aeronaves en vuelo, ¿no? Verde, fijo, autorizado a aterrizar. Rojo fijo, se da el paso a otra aeronave y sigue el circuito. Eh, Destellos verdes, regrese para aterrizar. Destellos rojos, aeródromo peligroso, no aterrice, ¿no? En este caso, las señales visuales instaladas en tierra, ajá, son otro tipo de señales que vamos a tener que visualizar. Las tienen ustedes en su manual. Dice, las señales visuales instaladas en tierra, algunas de ellas en desuso ya, y otras para utilización por aviones sin radio, tienen por objeto informar a los pilotos sobre prohibiciones, precauciones en la autorización de ciertas áreas, dirección de aterrizaje, situación de la oficina de notificación ATS, donde se deben de abrir y cerrar los planes de vuelo, por no considerarlas de uso directo para el control de tránsito aéreo, pero sí como de cultura general,
para los controladores de tránsito aéreo les referenciamos por su parte los conocimientos a todo el personal aeronáutico. Son las siguientes. Un panel de rojo, de fondo rojo, con dos líneas de color amarillo cruzándolo, indica que están prohibidos los aterrizajes y es posible que esta prohibición dure algo de tiempo, ¿no? Hay que recordar que en aeropuertos visuales vamos a tener un espacio dedicado especial para poner este tipo de señales. Si es un aeropuerto IFR, pues nomás no vamos a tener esto. Esto nada más es para aeropuertos visuales o para aeropuertos visuales e instrumentos, ¿no? Si tenemos un panel rojo con una línea cruzada amarilla, nos dice ahí necesidad de precauciones especiales durante la aproximación y el aterrizaje. En este caso, la señal indica que debido al mal estado del área de maniobras o por cualquier otra razón, debe tomarse precauciones especiales durante la aproximación para aterrizar o durante el aterrizaje. Esta señal es igual a la anterior, pero con solo una diagonal amarilla. Una señal blanca horizontal en forma de dos pesas, o una pesa mejor dicho, de forma horizontal, indica que las aeronaves deben de aterrizar y despegar y rodar únicamente en las pistas y en las calles de rodaje. La misma señal blanca horizontal, pero con forma de pesas, pero con una línea negra en las pesas o en las secciones circulares, nos indica que el área de señal nos indica que las aeronaves deben aterrizar y despegar únicamente en las pistas, pero que las demás maniobras no necesitan limitarse a las calles de rodaje. Ajá. Luego, mira aquí la cruz de color blanco, llamativa, me indica que la pista o calles de rodaje están cerradas al tránsito en general. Cuando tengo una T como esta, es una T que me va a indicar el sentido del aterrizaje, ¿no? Es una T de color blanco o anaranjada, generalmente es blanca. Indica la dirección que sigue la aeronave para aterrizar y despegar, lo que haría en una dirección paralela al brazo largo de la T y hacia su travesaño. Este indicador de la dirección de aterrizaje es de una envergadura total de 4 por 4 metros por 4 metros la anchura de sus travesaños. La elección del color está en función de la obtención del mayor o mejor contraste de la señal con relación a la superficie donde se encuentra colocada. Cuando se utiliza de noche se ilumina, es decir, aquí la dirección de aterrizaje sería en este sentido, es siguiendo el palo hacia el travesaño, ¿no? O sea, es en este sentido. En este sentido de la dirección de aterrizaje. Y bueno, aquí tenemos el indicador de dirección de despegue o pista en servicios, un grupo de dos cifras colocados verticalmente en la torre de control de aeródromo o cerca de ella indica a la aeronave que está en el área de maniobras y la dirección de despegue expresada en decenas de grados, redondeado el número entero más próximo del rumbo magnético que se trata. En este caso, la imagen que tenemos ahí de ejemplo sería al 0,90. En el caso, sabemos que los virajes estándar en un circuito de aeródromo, lo habíamos platicado, eran a la izquierda. Bueno, cuando sean hacia la derecha se pondrá una flecha como esta, indicando que los virajes reglamentarios para este tipo de aeródromo serán hacia la derecha, ¿no? Básicamente me indica que los despegues y los aterrizajes, los virajes posteriores o anteriores deberán hacerse hacia la derecha. Una C negra en una especie de panel de color amarillo nos indica el lugar en que se encuentra la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo o la comandancia, ¿no? En estas dos cruces, me indican que hay planeadores en vuelo, ¿no? Estas señales aeronáuticas, básicamente, bueno, se van a poner cuando existan las actividades o cuando estén limitadas las áreas, ¿no? Eh, las señales visuales tierra-aire para empleo por los supervivientes, bueno, en caso de accidente, los supervivientes con objetos de indicar a las aeronaves que han salido en su búsqueda de sus necesidades pueden utilizar los símbolos que se indican en el cuadro adjunto. En este caso, tienen que situarse en un lugar despejado, que las señales destaquen en el fondo, que las señales puedan verse fácilmente desde el aire y estar seguro que las aeronaves de búsqueda han entendido su mensaje. En este caso, los códigos de señales visuales de tierra-aire utilizados por las brigadas de salvamento también deben ser conocidos. Para formar estas señales, los supervivientes pueden usar cualquier material, pueden ser ramas de árbol, maderas, trozos de tela, piedras o cualquier otro material disponible, o marcar los símbolos sobre el terreno con los pies o mediante manchas de aceite. Hay que procurar que las señales tengan las dimensiones adecuadas
alrededor de 2.5 metros o más, con objetos que puedan ser fácilmente identificables desde el aire. También es importante que las señales destaquen sobre el terreno en que están situadas. Además del uso de estas señales, podemos utilizar otros medios con objeto de atraer la atención, por ejemplo, humo, bengalas, equipo de radio de supervivencia, etc., ¿no? En el caso de los indicadores de la dirección del viento, existen dos tipos de indicadores, los de dirección del viento, la T, que ya la vimos anteriormente, y la manga, básicamente. Este indicador es de uso común y se encuentra generalmente instalado en las cercanías de la pista o en el lugar que sea visible por las aeronaves en vuelo y por las que circulan por el área de movimiento, tanto en aeródromos controlados como en los no controlados. Las mangas veletas se alinean con el viento al entrar el aire en el extremo mayor y salir por el más estrecho. También al salir del aire por la de menor sección, el efecto Venturi produce que este estrechamiento una pérdida de presión que hincha la manga, y de esta forma la manga proporciona indicación tanto de la dirección como de la velocidad del viento. Los colores de este indicador son blanco o el anaranjado, aunque se escogen dos colores y estos pueden ser en bandas alternadas que empiecen y terminen por el color más oscuro, que es el rojo, blanco, anaranjado, blanco o negro y blanco, dependiendo, ¿no? Tenemos luego las señales de pista, en un vemos los despegues y aterrizajes de las aeronaves. Ya vimos esto, las pistas se alinean, entre otras cuestiones, en función de los estudios realizados sobre el viento dominante en ese lugar. Y en las pistas las señales son de color blanco y su número designador visto desde la dirección de aproximación consta de dos cifras que corresponden al entero más próximo de la décima parte del azimut magnético del eje de la pista medido en el sentido de las agujas del reloj. A partir del norte magnético, en el caso de pistas paralelas, el designador de pista se acompaña de una letra en el sucesivo orden L, C o R, left, center o right, que indican la situación relativa con respecto a la otra pista, ¿no? En este caso, una pista con rumbo magnético 051 corresponde a la pista 05 y con el rumbo magnético 03 a la 360. En posición central, en la 36 central, ¿no? Las señales de pista varían unas de otras dependiendo de la clave de referencia del aeródromo, es decir, la longitud de campo de referencia del avión y de su utilización. Las pistas se clasifican en pistas para aproximación de precisión, que utilizan equipos ILS, MLS a medio plazo basados en satélites, y las pistas para aproximación que no son de precisión, que utilizan radios como el NDB y el BOR. Las pistas para aproximaciones visuales, básicamente la información de que se dispone de las pistas es la siguiente: pistas para aproximaciones visuales, información de su línea central, nada más. Pistas de no precisión, información de su línea central y señales de umbral. Pistas de precisión, información de su línea central, señales de umbral, señales de zona de toma, de contacto y clave de distancia, ¿no? Las señales de umbral de pista consisten en una serie de franjas longitudinales uniformes del tamaño mínimo de 1,80 metros, colocados verticalmente y simétricamente con respecto al eje de la pista. El número de las fajas siempre en número par varía en función a la anchura de la pista, entre 4 para una pista de 18 metros y 16 para una de 60 metros. Básicamente, ya habíamos comentado esto, ¿no? Cuando existe algún tipo de obstáculos permanente o temporal, el umbral se desplaza, quedando entonces prohibida su actividad en esa porción de la pista. La señal se denota con la existencia de un umbral desplazado por estas flechas, ajá, que se conocen como chevrones. Ajá. Eso me indica que a partir de aquí para acá empieza la pista de aterrizaje y esta parte no se utiliza. En el sentido del despegue, esta parte de la pista sería la zona de parada. En este caso, estas zonas de parada pues, están preparadas para que si el avión tiene un despegue interrumpido, pues bueno, tenga todo un espacio ahí utilizable, ¿no? Normalmente tienen una longitud superior a 60 metros y están señaladas por medio de una serie de trazos en ángulos situados en el centro de color blanco, ya no son amarillos, todos son blancos ya. En este caso, las señales de distancia fija ya las hemos visto, están ubicadas a 300 metros, que son básicamente la divisada, la señal de toma de contacto, las señales de faja lateral, las señales de eje, las señales en las calles de rodaje. Todas estas ya las habíamos manejado, ¿no? Señales de puntos de espera en rodaje se encuentran colocadas en la intersección de las calles de rodaje con las pistas para proteger las áreas críticas del ILS, que son estas que tenemos aquí. Ajá. Estas acá son las señales de intersección de calle de rodaje, y están formadas por una línea siempre de trazos, ¿no? O sea, esto es básico para operaciones. Nosotros, bueno, pues este documento pues, lo van a tener ustedes, entonces de alguna otra manera, pues por eso vamos a hacer un poquito más rápido, ¿no? Eh,
Estas señales ya todas hemos hablado de ellas. Placa de pista, superficie que comprende una pista y la zona de parada se le hubiese destinada a reducir riesgos de daños en las aeronaves que salgan de la pista y proteger a las aeronaves que la sobrevuelen durante las operaciones de aterrizaje. Punto de espera en rodaje, punto designado en el que se puede ordenar a las aeronaves en rodaje y a otros vehículos que esperen a fin de que queden adecuadamente separados en la pista. La señal, se refiere, es un término genérico para un símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a fin de transmitir información aeronáutica. Indicador de dirección de aterrizaje, ya hablamos de él, es un dispositivo que indica visualmente la dirección en la cual en determinado momento se realizan los aterrizajes y despegues. La señal de identificación de aeródromo, señal colocada en un aeródromo para ayudar a que se identifique el aeródromo desde el aire. Umbral de pista, comienzo de la pista utilizable para el aterrizaje. Umbral desplazado, umbral que no está situado en el extremo de la pista o la cabecera de la pista. Intensidad efectiva, la intensidad efectiva de la luz de destellos es igual a la intensidad de la luz fija del mismo color que produce el mismo alcance visual en idénticas ediciones de observación. Entonces, básicamente son definiciones que están muy sencillas: zona de parada, área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de despegue, que está preparada para que la aeronave pueda pararse en caso de un despegue interrumpido. Que quedamos que era cuando el umbral está desplazado, esa es la zona de parada en el sentido contrario, ¿no? La zona de toma de contacto es la parte en donde los aviones deben de tocar con precisión en la pista. La longitud de campo de referencia del avión es la longitud de campo mínima necesaria para el despegue con el peso máximo homologado de despegue al nivel del mar de la atmósfera, tipo sin viento y con pendiente de pista cero. Es decir, es aquella distancia a la cual la aeronave puede en cierto momento despegar con su peso máximo certificado, ¿no? La longitud del campo significa longitud de campo compensado para los aviones y corresponde a distancia de despegue con la zona de parada o con la zona libre de obstáculos del otro lado, hacia donde están despegando los aviones. Básicamente es eso. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el servicio de control de aeródromo. En este caso, bueno, vamos a hablar específicamente de las funciones de la torre de control de aeródromo. Sabemos que cada aeródromo controlado va a tener una torre de control, la cual de alguna otra manera se encarga de regular el tráfico aéreo dentro de las ATZs, o dentro de las CTRs o áreas de control, o las zonas de tráfico de aeródromo, ¿no? En este caso, las torres de control transmitirán información y expedirán permisos a las aeronaves bajo su control para conseguir un movimiento de tránsito aéreo seguro, ordenado y rápido en los aeródromos y en sus inmediaciones, con el fin de prevenir colisiones entre las aeronaves que vuelan en los circuitos de tránsito de aeródromo, alrededor del aeródromo, las aeronaves que operan en el área de maniobras, las aeronaves que aterrizan y despegan, las aeronaves y los vehículos que operan en el área de maniobras y las aeronaves en el área de maniobras y los obstáculos que hayan en dicha área. Las torres de control informarán al centro de control de área o al centro de información de vuelo acerca de las aeronaves que dejen de notificar después de haber sido transferidas a una torre de control de aeródromo o que después de haber hecho una notificación suspenden el contacto por radio y que en uno u otro caso dejen de aterrizar 5 minutos después de la hora prevista o la hora estimada, ¿no? Las torres de control de aeródromo son también responsables de alertar a los servicios de seguridad y notificar inmediatamente toda falla o irregularidad de funcionamiento a cualquier aparato, luz u otro dispositivo que pudiera ser instalado en un aeródromo para guiar al tránsito del mismo y a los pilotos al mando de la aeronave. En el caso de la suspensión de las operaciones BFR en un aeródromo o en sus cercanías, la responsabilidad de la suspensión de operación BFR cae o recae en función a la torre de control, principalmente pudiera ser, pero también hay otras dependencias que se encargan de suspender las operaciones BFR, ¿no? En este caso, las operaciones que se efectúan de acuerdo con reglas BFR sobre un aeródromo o en sus proximidades, quien tiene, en este caso, pudiera ser el centro de control de área en cuya área de control se haya situado el aeródromo, el controlador de aeródromo que esté de servicio o la autoridad competente. La suspensión de las operaciones BFR serán por mediación de la torre de control o notificándola a esta.
Los procedimientos para suspender operaciones BFR establecen que la torre de control de aeródromo observará los siguientes procedimientos siempre que suspenda las operaciones BFR. Suspenderá todas las salidas excepto aquellas respecto a las cuales se presente un plan de vuelo IFR que sea aprobado por el Centro de Control de Área. Se suspenderán todos los vuelos localizados o locales, perdón, que se estén efectuando de acuerdo a reglas de vuelo visual y se obtendrán aprobaciones para las operaciones BFR especiales. Recordemos que las BFR especiales son aquellas que están en condiciones locales IMC y más adelante se encuentran condiciones BMC. Se notificará al centro de control de área de las medidas tomadas y se notificarán asimismo a los explotadores si es necesario, se solicitan las razones que han obligado a tomar tales medidas, ¿no? En el caso de la información suministrada a las aeronaves por las torres de control de aeródromo, pues es muy particular, ¿no? Las torres de control de aeródromo notificarán básicamente antes de iniciar el rodaje para el despegue, cuáles son la pista que se está utilizando, cuál es la dirección y velocidad del viento en ese momento, incluyendo cualquier variación significativa, el reglaje altimétrico o QNH. Si está establecido el reglaje QF, pues darán el QF, pero lo general o común es que den el QNH. La temperatura del aire ambiente en la pista que va a utilizarse para, principalmente para aquellas aeronaves de motores turborreactores, eh, la visibilidad existente en la dirección y sentido del despegue y el ascenso inicial, si este es superior a 10 kilómetros o el valor actual del RBR corresponde a la pista que va a utilizarse, cuando de alguna otra manera se proporcione la hora exacta, ¿no? Antes del despegue, todo cambio significativo en la dirección y velocidad del viento, de superficie, la temperatura del aire, el ambiente y el valor de la visibilidad o del RBR si existiera, las condiciones meteorológicas significativas en el área de despegue y ascenso inicial, a menos que se sepa que esta información ya ha sido recibida por la aeronave. Y en este caso hablamos de condiciones meteorológicas significativas, se incluyen la existencia de pronóstico de tormenta, turbulencia moderada o fuerte, cortante vertical del viento, granizo, engelamiento moderado o fuerte, línea de turbonada fuerte, lluvia engelante, ondas orográficas marcadas, tempestad de arena de polvo, ventisca alta, tornado, tromba marina, en el área de despegue y en la trayectoria de salida, ¿no? Antes que la aeronave entre en el circuito de tránsito de aeródromo, se le informará la pista que se está utilizando, la velocidad y dirección del viento, medio superior con aquellas variaciones significativas respecto al mismo, el reglaje altimétrico QNH y cualquier información sobre tránsito local esencial. Básicamente esto es lo que se proporciona. En este caso, la información tiene que ser lo más esencial posible y de alguna otra manera también podemos incluir dentro de esta información todo lo que son la información de carácter meteorológico. Entre estas, pues bueno, obras de construcción o mantenimiento en el área de maniobras, medidas adyacentes, nieve acumulada en las pistas, parte del área de maniobras que tengan desigualdad del suelo, la presencia de nieve fundente o hielo, la presencia de otros peligros temporales que pudieran ser aves en el suelo o en el aire, aeronaves estacionadas en otros objetos en la calle de rodaje o junto a las mismas, o cualquier otra información pertinente, ¿no? La información es esencial sobre las condiciones de aeródromo, se darán a todas las aeronaves, excepto cuando se sepa que la aeronave ya recibió proveniente de otras fuentes como son el AIP o los NOTAMs o la radiodifusión o la exhibición de señales adecuadas. La información se dará con tiempo suficiente para que las aeronaves puedan usarla debidamente y los peligros se identificarán de forma clara y precisa en la brevedad posible, ¿no? Básicamente es lo que la torre nos va a proporcionar. ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya servido. Vamos a tener dos videos anexos. Uno habla sobre visibilidad y el otro habla sobre una condición de que están usando las luces en la torre de Querétaro. Ese video se lo agradecemos al canal de video Gaitán, ajá, de TV Gaitán, quien es el señor Gaitán es el que lo tomó, le damos todos los créditos para él y lo usamos como ejemplo de clase. Entonces, lo vamos a anexar y, pues bueno, señores, hay que estudiar. Entonces, repasen su manual y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto para que ustedes me puedan preguntar. Un saludo y que tengan un excelente día. Mira, 524.
Señor, tenemos como información, tenemos más de 1 milla de visibilidad, las condiciones meteorológicas sobre la pista están favorables, tenemos más de 10 luces sobre pista. Recibido, costera 0524. Y si nos podría autorizar el despegue, estamos listos al despegue. El reporte oficial es bajo mínimos a su discreción, costera 0524. Correcto, aquí tenemos más de 1 milla de visibilidad, el techo también, al parecer son más de 500 pies de techo, entonces aquí está, las condiciones meteorológicas sobre la pista están favorables. Recibido, costera 0524, a discreción, viento 90 grados, 6 nudos. Autorizado despegue 524. Para el interior 2523, ¿nos confirma aeropuerto abierto a la presente? Negativo, interior 2523, el aeropuerto continúa bajo mínimos. Servicio de radar terminado, comuníquese en AMED 123.9. Costera 0524 como información, el techo está a 500 pies y las bases están en 700 pies, tenemos condiciones visuales a la presente, 2000 por mayor. Si nos autoriza el ascenso visual en la aerovía. Recibido, costera 0524, solicitud visual por la derecha de la aerovía. Autorizado visual en la aerovía 524. Reporta el cruce de un 8000 por 200 hasta nuevo aviso, costera 0524. Reportamos un 8000 por mayor 0524 costera. Julieta Fox Oscar, el costera 0524, despego de pista 10. 360. Sí, jala. Julieta Romano, si me copia, viento 130,6, aterrizaje completo a la presente luz verde. Eco Julia Romano de Torre, si me copia, viento 140,4 nudos, aterrizaje completo, la luz verde en Torre, la presente. Saludos del Eco Julia Romeo, si me escucha, perdimos comunicación, parece que sí estoy transmitiendo, pero no puedo escuchar. En el momento me encuentro nivelado 7.500, aproximadamente al sur de la trayectoria para la pista 09, haciendo 360. Eco Julia Romano, tengo la vista a la presente luz verde en Torre, viento calma, aterrizaje completo cuanto posible. Eco Julia Romeo, viento calma, aterrizaje completo, pista 09, luz verde en Torre. Ahí está. Parece que ya va a girar para acá, para que la punta de la luz verde. Romeo, la autorización para aterrizar en la 09, viento calma. Eco Julia Romeo, si me copia el viento a la presente 185 nudos, aterrizaje completo, pista 09, luz verde en Torre. Querétaro, ¿desde Eco Julia Romeo? Eco Julia Romeo, de Torre Comunitaria.
para acá para que la apuntes directo. Ahora le escucho, señorita, con un poco de interferencia, pero le escucho. Recibido a tercera y completa, viento calma. Lista 09. Ok, terminamos maniobra de 360 en un momentito y proseguimos a pista 09, con Teletomeo. Aproximación Querétaro, buenas tardes, del exterior Bravo, November, Alba, November. Necro, please, copia, provocación y pausa. Hecho Bravo, noviembre, adelante, buenas tardes. November, Alfa, November, Piper TA23, procedente de San Luis. A la presente nos encontramos 27 millas, la radial 310, 1.1000 pies, 1.1500 pies, del lado para datos de aproximación de aterrizaje, por favor. Recibe noviembre, 3037 altímetro, pista 09 y reporte 15 millas. Reportaré 15 millas, 30-27 en el altímetro del